3 meses en la escuela del Espíritu, sexta semana, primer día. Lea Hechos capítulo 13, versículo 13 al 52 y dice: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron
que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero de la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Veamos, no hay que confundir esta Antioquía con la ciudad del mismo nombre de donde venían Pablo y Bernabé. Esta es Antioquía de Pisidia, en lo que hoy es Turquía. Al llegar a una nueva ciudad, Pablo y sus acompañantes comienzan su obra en la sinagoga. Esto era de esperarse, pues lo que proclamaban era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. En este caso, en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé van a la sinagoga un día de reposo. Después de las lecturas de la ley y los profetas, se les invita a hablar. Pablo se pone de pie, pide silencio y comienza su sermón. La primera parte del sermón es un resumen de la historia de Israel, la elección de Israel, la salida de Egipto, y así sucesivamente hasta llegar a David. Entonces Pablo anuncia el centro de su mensaje, que la promesa se ha cumplido, pues Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Versículo 23 al 25. Pablo les aplica todo lo que acaba de decir a quienes le escuchan. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Versículo 26. Esto se debe en parte a que los habitantes de Jerusalén rechazaron al enviado y lo entregaron a Pilato para ser crucificado. Si rechazaron la palabra de salvación, ahora los de Antioquía de Pisidia tienen la oportunidad de responder a ella. Pero eso no es todo. Los judíos de la ciudad, que se alegraron al enterarse de que el mensaje era para ellos, se llenaron de celo cuando vieron que era también para toda la ciudad. Por sus celos, por no estar dispuestos a compartir, perdieron lo que se les había ofrecido. Luego, lo que Pablo dice sobre los de Jerusalén también fue cierto de los de Antioquía. Ellos también rechazaron la palabra de salvación. Juzguemos. No piense que actitudes tales como las que el texto describe existen solo entre los judíos o entre los no creyentes. Hay el peligro de que existan también entre nosotros. Por eso, al escuchar el mensaje, tenemos que hacer dos cosas: recibir el mensaje porque es para nosotros y compartirlo porque es también para los demás.
Los judíos de Antioquía de Pisidia quisieron adueñarse del mensaje y lo perdieron. Si nosotros nos adueñamos del mensaje y queremos conservarlo solo para nosotros, igualmente lo perderemos. Siempre pensamos que son solo otras personas quienes adoptan tales actitudes. Nosotros somos cristianos fieles. Nosotros evangelizamos y compartimos el mensaje, pero ¿lo compartimos en realidad con todas las personas o solo con aquellas cuya presencia no amenaza nuestro sentido de privilegio? Aquellos judíos estaban dispuestos a aceptar a unos pocos prosélitos, los que el pasaje llama prosélitos piadosos, versículo 43, pero no a toda la ciudad. ¿Y nosotros? Cuando decimos que debemos evangelizar, estamos hablando de veras de traer a la iglesia a todas las personas que nos rodean, incluso a las menospreciadas, las mal vestidas, las malolientes, ¿o estamos más preocupados porque nuestra iglesia sea respetable? En el texto bíblico, Pablo habla del poder del mensaje. Nosotros también decimos que el mensaje es poderoso y nos gozamos en ello. Pero recordamos que si no somos fieles al mensaje del Evangelio, si no lo compartimos con los demás, el poder del mensaje se volverá contra nosotros. Se escapará de nuestros moldes estrechos y se irá a otra parte. Y si por el contrario decimos compartir el mensaje, su poder será con nosotros y nos sorprenderemos de las maravillas de Dios. Actuemos. Hágase el propósito de compartir el mensaje al menos con una persona con quien no haya hecho antes. Escriba ese propósito en su cuaderno de reflexiones. Doble la página para que pueda marcarla y no la desdoble hasta que no haya cumplido con esa resolución.